A ver, vamos a ver si se ve esta presentación. Tengo aquí algunos monitos para presentar. Entonces les estaba diciendo que eh, es más bien una etapa preliminar que tiene que ver con lo que fue mi experiencia como auditor del Canto Nuevo y mi experiencia como tema de interés. Y entonces esto me llevó a leer qué se estaba hablando de ahora sobre el Canto Nuevo. Ya hay algunos libros reinteresantes como este, que lo voy a citar por ahí, de Marisol García, los trabajos de Patricia Díaz y Nostroza, tiene 2 libros donde habla sobre el Canto Nuevo. Y claro, cuando uno va más atrás, tiene que empezar a leer la revista La Bicicleta. ¿Ya? La revista La Bicicleta fue muy importante porque estuvo presente durante todo el Canto Nuevo y lo comentó y lo difundió. Entonces, a raíz de estas lecturas surgen un montón de inquietudes en que se contrasta lo que es el conocimiento, la audición que tuve yo siendo adolescente con las lecturas. Y eso me produjo ciertas inquietudes que lo que me interesa en esta presentación es dejar planteadas estas inquietudes, estas interrogantes, cosas que no están muy bien resueltas y dejarlas planteadas. Yo al final voy a dar mi opinión personal, no es que sea una conclusión, sino que voy a dar mi opinión sobre estas inquietudes en torno al Canto Nuevo. El Canto Nuevo probablemente ha sido un poco ignorado, si bien están estos libros que hablan sobre él, pero es probable que el peso de las figuras tan importantes como Violeta Parra y Víctor Jara y de toda la nueva canción chilena, Quilapayún, Inti Illimani, Ángela Isabel Parra, sea tan fuerte que haya eclipsado lo que vino después. Entonces el Canto Nuevo ha estado un poco relegado. Esto ha generado incluso el resentimiento en algunas de los exponentes del Canto Nuevo que acusan cierta desidia de algunos sectores políticos y se sienten que fueron un poco usados y olvidados injustamente una vez que llegó la democracia o la democracia. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo quiero decir para la gente joven o para la gente no chilenos es que las coordenadas más seguras del Canto Nuevo, donde se ubica, es algo que se dio entre el año 1975 a 1985. Esto es por poner unas cifras bastante gruesas, por eso yo pongo aquí aproximadamente. ¿Ya? Es un periodo bastante largo de al menos 10 años que ocurrieron muchas cosas muy interesantes en el canto, en la canción. ¿Ya? Y hay que entenderlo también como algo que dice acá, de un movimiento más amplio de resistencia cultural a la dictadura, ¿ya? Donde también estaban involucrados otras expresiones artísticas. ¿Ya? Dentro de este contexto se inserta el canto nuevo como una expresión musical bastante fuerte de este movimiento de resistencia cultural. El otro parámetro geográfico es Chile. Lo que pasa es que esto puede parecer obvio, pero cuando hablamos de la nueva canción chilena, a partir de la instauración de la dictadura, también se puede hablar de nueva canción chilena en el exilio, y que convivió en este mismo periodo de tiempo en las voces de los ya mencionados, Quilapayún, Inti Illimani, Los Parra, Patricio Mans, eh, convivió desde fuera de Chile con el canto nuevo. Y ahí se produce una de las tensiones, por eso yo hablaba de tensiones, eh, eso sería una tensión externa. ¿Qué pasó entre el canto nuevo y la nueva canción chilena? ¿Qué relación hubo? Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Entonces estas son como las coordenadas más seguras. También quiero decir que el canto nuevo, cuando uno empieza a leer, siempre se habla, en todas las definiciones, se habla de el movimiento del canto nuevo. Es un término recurrente y también está un poco en duda
qué tipo de movimiento, si fue realmente un movimiento, qué tipo de movimiento fue. Ciertamente no tuvo un manifiesto fundacional, pero también cuando uno empieza a leer hacia atrás, justamente en la revista La Bicicleta también se da cuenta de que ni siquiera en los tiempos del Canto Nuevo había acuerdo en si era un movimiento o no. ¿Ya? También por ahí hay algunas citas re interesantes al respecto. Entonces, les pongo estas coordenadas que son las más seguras, unas coordenadas temporales y geográficas. ¿Ya? Entonces, esta es la primera, con esto yo me presento porque voy a ser bien autorreferente para partir, porque en estos años, este es mi carnet de locomoción colectiva de estudiantes, en el año 82, con mucha cara de pollo. Yo era auditor del Canto Nuevo en la época de auge del Canto Nuevo, ¿ya? Entonces, insisto, está un poco esto mezclado con mis propias audiciones y con mis propias lecturas, ¿ya? Por eso partí así ubicándome yo como auditor o consumidor del Canto Nuevo. Y bueno, eh, nosotros ahora hablamos cuando se habla de la tecnología, actualmente la idea a la que nos lleva es a la tecnología de la comunicación. Siempre se habla de la tecnología para referirse a los celulares, a los computadores, a las redes sociales. Y bueno, en la época de nosotros, este dispositivo tecnológico, el cassette, fue de suma importancia como La uno de los, imagen. como uno de los vehículos de circulación del Canto Nuevo y de la música en general. Pero para el Canto Nuevo fue muy importante porque siendo un canto más o menos prohibido, más o menos clandestino, Mm. este aparatito permitió la copia de la música y compartir la música de unas personas a otras. Así que este dispositivo tecnológico fue uno de los medios importantes, ¿ya? Por eso lo pongo ahí, ¿ya? Eh, entonces, ahí ya nos ubicamos en el tiempo y en el espacio. Ahora, en una de estas lecturas que yo hice, encontré algo súper interesante en un libro. Un periodista muy conocido, investigador de la música también, le pregunta a uno de estos grupos sobre los cuales él escribe, dice, ¿es cierto que la Santísima Trinidad del Canto Nuevo es Santiago del Nuevo Extremo, Eduardo Peralta y Schoenke Nilo? Este autor estaba escribiendo justamente un libro sobre el dúo Schoenke y Nilo, muy importante en el Canto Nuevo. Y les hace esta pregunta. Y yo después tuve la oportunidad de hablar con el autor, que es Rodrigo Pincheira, un periodista radicado en el sur de Chile, de dónde había sacado esta frase. La Santísima Trinidad del Canto Nuevo. Santiago del Nuevo Extremo, Eduardo Peralta y Schoenke y Nilo. Y él me dijo que parece que se le ocurrió como al calor de la conversación nomás. ¿Ya? Yo al principio la encontré un poco extrema la frase, así como demasiado reduccionista, pero después me di cuenta que era bastante útil para partir mostrando o dando un ejemplo de lo que es el Canto Nuevo. Vamos a escuchar a los tres. Y también porque habla de un concepto que yo quería defender ahora, que es el concepto de la diversidad. Y esta Santísima Trinidad me venía muy bien porque tenemos un dúo, tenemos un solista y tenemos un grupo grande. Y esos tres formatos no solo hablan de la cantidad de personas, sino también de las músicas que ellos hacían. Entonces, yo les cuento al tiro que tengo para hoy 13 ejemplos musicales, la mayoría de ellos en video, porque me interesaba mucho eh, mostrar cómo se veía, cómo lucían en aquella época eh, las, los grupos y los artistas del canto nuevo. Y, y por eso hay varios videos que les quiero mostrar. No les voy a mostrar ninguna canción completa, solo fragmentos, ¿ya? Solo fragmentos de canciones. Y voy a partir por el más largo, para que se hagan una idea. Entonces,
Vamos a partir por esta Santísima Trinidad, justamente con el dúo Schwenke y Nilo. Les voy a mostrar el video, después se los voy a comentar, es del año 1983. Premio Alerce 1983 para dos muchachos que han creado muchas canciones sobre un texto poético de un autor sureño muy estimado por todos. La labor de estos intérpretes del canto nuevo creo que es aplaudida por todos ustedes. Me refiero a Nelson Schwenke y Marcelo Nilo. Sobre Valdivia, llueve sobre los bosques, sobre los techos rojos, mojando la madera de la casa natal. Señora María, mate con sopa y pillas, me cuenta su alegría y sus penas de mar. Llueve, llueve yo aquí en Coyico, esperando el día en que el sol venga a mi puerta a conversar. Llueve, llueve y en Angachilla los niños van jugando con el barro de nuestra población, haciendo el pan. Vaya recuerdo. Veíamos al dúo Schwenke y Nilo en el año 83 y este evento que se veía era la Gran Noche del Folclor. Era el quinto evento, la quinta Gran Noche del Folclor. La persona que se veía presentándolos era Ricardo García, personaje absolutamente importante tanto para la nueva canción chilena como para el canto nuevo, fundador del sello Alerce, que también fue un medio muy importante, sello discográfico muy importante para la difusión del sello Alerce, de la difusión del canto nuevo. Ricardo García, un gran gestor cultural, hombre de radio. El sello Alerce había realizado 4 grandes noches del folclore. El nombre era medio equívoco, porque no solamente albergaba folclore, pero es muy probable que ese nombre hubiera estado escogido para no causar tanta sospecha, porque finalmente lograba reunir mucha gente en torno al canto disidente, ¿ya? Entonces se llamaba la Gran Noche del Folclore. Esto se había hecho en el año 1976, 2 veces en el año 77 y una vez en el año 78. Después de eso ellos tuvieron muchas dificultades de todo tipo, impuestas obviamente por la dictadura, y de manera que la quinta de estas noches se vino a realizar recién en el año 1983, que es lo que veíamos. Ya, vamos a continuar con otro de los grupos de este llamado así Santísima Trinidad. Santiago del Nuevo Extremo.
El video es de la misma ocasión, ¿no? Lo vamos a... Es que no quiero mantener mi nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotado, simplemente y con la soltura suficiente, perderle el miedo a todo y a los que son diferentes. Lo que tengo que decir es delicado y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Enderésate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta bien, y Dios la que las dice más de todos las conciencias. Simplemente los verdaderos se van haciendo una sola bien. No ayuden que las dice más valiente en esta hora. Ahí teníamos a Santiago del Nuevo Extremo. En la misma ocasión habrán notado al fondo de la escenografía el logo del sello Alerce. Me llama especialmente la atención la implementación técnica bastante, sobre todo en términos de iluminación, bastante pobre para lo que podíamos haber puesto ahí una diapositiva comparando el escenario del Festival de Viña, por ejemplo, de ese año, con esta actividad que esto fue en el Teatro Caupolicán de Santiago. ¿Ya? Bueno, la última pata de esta Santísima Trinidad es el cantautor Eduardo Peralta. ¿Ya? Vamos a mostrar un video de 1981, después les pongan atención a ver si reconocen algún otro personaje que aparece por ahí, y después les comento sobre esta ocasión en que vamos a ver cantando a Eduardo Peralta. Por las calles más chicas de la vida y por sus avenidas principales, entrando en la mañana a la oficina o colgando en los buses estatales, vendiendo bagatelas en la plaza para embaucar a míseros mortales. Siempre veo tu cara, siempre pasas, Juan González. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los ministros y los gordos industriales. Vales más que los obispos y aún más que los cardenales. Juan González, si no entiendes lo que vales. Y siempre estás gritando en el estadio por la eterna cuestión de los penales, o con los miembros de tu sindicato, charlando sobre asuntos laborales, o mirando risueño a la mujer cuando le cambia al niño los pañales, o buscando una pieza de alquiler para las crudas noches invernales.
¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los juristas que hablan en los tribunales y que los alcaldes dueños de fueros municipales. Juan González, si no entiendes lo que vales. Voy a permitirme dejar esta imagen aquí. Bueno, esto fue en el año 1981, cuando Mario Vargas Llosa, lo reconocieron, vino a Santiago y entrevistó al personal de la revista La Bicicleta. ¿Ya? Súper interesante ver los afiches porque aquí, si se fijan, dice abajo Agrupación Cultural Universitaria, ACU, que también fue una entidad que fue un canal de difusión súper importante en los primeros años del canto nuevo. Y al lado de Eduardo Peralta estaba otro cantautor fundamental que es Eduardo Gatti. Ahí está Vargas Llosa, Eduardo Jensen, director de La Bicicleta con el micrófono, y Gatti a un lado. Y en este video no se alcanza a ver, pero hacia el extremo derecho estaba el poeta Rodrigo Lira. Aquí esto es interesante de notar, esto que escuchamos, porque hay varias cosas. Uno, obviamente, el desarrollo guitarrístico, que fue una característica y uno de los aportes del canto nuevo, especialmente en el caso de Peralta, especialmente en el caso de Eduardo Gatti, que está a su lado, que en esta misma entrevista cantó también, y en el caso de Hugo Moraga, es que espero que se haya logrado conectarse y podamos conversar con él más tarde. Fue una de las características, el desarrollo de la guitarra. Pero también hay otro tema re interesante en esta canción que tiene que ver con el ciudadano común, ¿ya? Y aquí viene un primer giro, porque siempre se habla de la continuidad o discontinuidad entre la nueva canción chilena y el canto nuevo. Y una de las cosas que cambia de la nueva canción chilena al canto nuevo es que, tal como lo expresa muy bien Marisol García, se pasa de la épica a la lírica. ¿Ya? Hay aquí algunas unas notas que no las voy a encontrar ahora, pero bueno. Aparece ahora una visión del hombre común y corriente en el canto, no ya esta visión esperanzadora del hombre nuevo que iba a vivir en el socialismo, sino ahora dentro de este ambiente opresivo de la dictadura aparece la imagen del ciudadano común y corriente teniendo que batírselas para sobrevivir, ¿ya? Entonces ya no hay estas grandes épicas del socialismo o las pequeñas épicas. Me acuerdo mucho del álbum La Población de Víctor Jara, donde hay una épica grupal de un grupo de pobladores que se toma un terreno, por ejemplo. Y ahora en el canto nuevo, por estar bajo dictadura, hay otro ambiente más opresivo, donde aparece el individuo, aparece el ciudadano común y corriente, el ciudadano que debe batírselas como sea. Con todo, el trabajo de Eduardo Peralta me parece bastante optimista en su letra y en su música. Él tiene otra canción también que es muy importante, que es El hombre es una flecha, que es un canto más bien humanista, habla de la humanidad, una humanidad o un hombre que tiene que recuperar su estado pleno. Hay un ejemplo ahora que les quiero. Les voy a hacer escuchar una canción de Hugo Moraga que
él se la dedicó a un cuidador de autos. Ya no aparece el hombre común que desarrolla un oficio, lo que sea para sobrevivir. No tengo video, así que se los hago escuchar. El cuidador de autos, del primer cassette de Hugo Moraga del año 79. Que por qué le canto a este hombre, pues han pasado por alto su vida y se hace necesario decir que a esta persona están sobrándole heridas. Y allí se encuentra navegando en las horas y hace señales para que salgan los coches, y una ventanilla que deja ver un brazo le extiende una moneda que se parece a la noche. Es el Señor, el cuidador de un río de metales detenidos, que se ha quedado amortajado y huele a eternidad. ¿A dónde irá esa mirada tan sola de promesas que deja ver todo su ser en plena soledad? Ahí escuchábamos la segunda mitad de la canción de Hugo Moraga en un tono que a mí me parece bastante más triste. Con Moraga también aparece otro tema, un tema de tensión. Una de las tensiones internas del canto nuevo tiene que ver con el desarrollo estrictamente musical, que tiene que ver también con las diferencias de propuesta estética de los artistas del canto nuevo. Habían cantautores como Peralta y como Hugo Moraga, como Gatti también, supongo, que apuntaban a un desarrollo de la canción de arte, a un desarrollo artístico. Por lo tanto, estaban preocupados de un refinamiento en su arte. Eso se nota mucho en el trabajo guitarrístico, por ejemplo, de Moraga. Y aquí se empieza a producir ya un punto de tensión. Recuerda Eduardo Peralta en el libro de Marisol García, dice que en aquella época algunas personas le preguntaban: ¿para qué tanta guitarra? ¿Por qué tocas tanta guitarra? ¿Para qué tantos acordes? ¿Ya? Entonces ya hay un primer punto de tensión. Y pasa lo mismo también con el tema de los arreglos musicales, sobre todo en el caso de los grupos grandes, también en el caso de Santiago del Nuevo Extremo, cuando su música se complejiza. Recordemos que entrados los años 80, varios de sus integrantes pertenecen también al grupo de vanguardia fulano. Entonces tenían inquietudes musicales mucho más avanzadas. Entonces se produce ahí un punto de tensión entre lo que es el canto contingente, comprometido, político, si se quiere, contra un mensaje con respecto a un desarrollo artístico que obliga
o que mueve a búsquedas en la armonía, en los arreglos, etc. Eso está muy presente en el canto nuevo y es una de las tensiones internas que yo detecto. Bueno, estábamos hablando de este hombre que aparece como sujeto de canto, este hombre que ahora es el ciudadano común y corriente, que ya no es, aparece como el individuo, digamos, el individuo que se las tiene que batir como sea para subsistir con trabajos precarios, cuidando autos, lo que sea, pero también aparece también algo que es también muy típico de la trova, el canto al héroe. Dentro del canto contingente, ciertamente que se cantó a hechos concretos que ocurrieron, hechos dolorosos. Voy a mostrarles un video de la cantautora Cristina González del año 1983. La canción se llama 11 de noviembre. Está cantada a un mes prácticamente de los hechos que ella relata. Cristina González. Está dedicada a Sebastián Acevedo, una persona que se quemó a lo bonzo en protesta por la detención de sus 2 hijos. En fin, que era el mes de noviembre y el fuego de la ira consumía todo al hombre. Padre Caracol enfurecido, ahora somos todos tus hijos. Dejaste la batalla cotidiana, de un soplo entregaste tu cuerpo a todo Chile. No hay canto que devuelva tu respiro a la vida, pero sí una voz de alerta la razón. Por ti se levantan las banderas, ejemplo de lucha y de valor. Sebastián Acevedo Becerra, padre, hermano y compañero. No hay canto más valiente que tu prueba, tu vida vale ráfagas de sol. Ahí estaba Cristina González, se vio ahora, ¿cierto? Sí. Cantando sobre hechos recientes y dolorosos. Bueno, me voy a devolver un poco ahora en el tiempo porque me interesa hablar de la gestación del canto nuevo. Hay algunos hitos bastante importantes que tienen que ver con los primeros años de la dictadura y con el resurgimiento del canto y con la reaparición de los instrumentos andinos. Uno de los primeros hitos, en 1974, es la fundación del grupo Barroco Andino, ya que se caracterizó por tocar música del barroco europeo con instrumentos andinos y que fue importante porque está el mito de la prohibición de los instrumentos andinos. Digo mito en el sentido más amplio de la palabra, no porque sea una mentira, sino porque todavía persiste cierta controversia sobre la formalidad mediante la cual se decretó esta prohibición. Algunos dicen que fue un bando militar, un decreto. Al menos hay testimonio de que hubo una reunión de un coronel con algunos productores de sellos discográficos para que dejaran de grabar o de producir discos con música andina porque estaba muy ligada a la nueva canción chilena y al gobierno de Allende, por supuesto. Entonces aparece muy tempranamente, el año 74, el grupo Barroco Andino, reivindicando en cierta manera los instrumentos supuestamente prohibidos. Voy a mostrar un videito muy breve de Barroco Andino, no es tan antiguo, es del año 91, pero es para que tengan una idea de cómo lucían tocando con su vestimenta y sus instrumentos
Bueno, aquí hay un hito, es sumamente interesante porque es muy temprano y aparece estos muchachos dirigidos por Jaime Soto León, un personaje también bastante importante. El hito siguiente que quiero señalar es el año 1975, a ver si lo puedo mostrar acá, la fundación de la Peña Doña Javiera, creación del cantautor y compositor Nano Acevedo, que ya era muy activo desde los años anteriores al golpe. Ahí lo vemos saludando a Allende, y a un lado una fotografía de lo que era la Peña Doña Javiera, la primera peña que se fundó en Santiago y donde ya se podía reunir la gente a escuchar canto y los artistas a ejercer su canto y a vivir un poco de su oficio, y otras expresiones artísticas que se daban en talleres al alero de la Peña Doña Javiera, muy cerca del centro de Santiago. Hay testimonios de que todas estas instancias, como las peñas, bueno, después vinieron más peñas, se empezaron a fundar más peñas, hasta la Peña Canto Nuevo de Dioscoro Rojas, en la Gran Avenida, y empezaron a aparecer más peñas. Y con el correr de los años, las peñas dieron lugar a los cafés. El Café del Cerro, la Casa Camarundi, la Casona de San Isidro, un montón de lugares, sobre todo estoy nombrando lugares de Santiago, pero también en otras ciudades de Chile, centros urbanos como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, especialmente donde había universidades, también habían peñas. Está la peña del Instituto Chileno Francés en Valparaíso o Viña. Entonces empezaron a haber lugares, pero hay testimonio también de que no estaban exentos de amedrentamiento, bombazos, dificultades para funcionar. Entonces todo esto que parte con Nano Acevedo es una lucha bastante heroica por mantener el canto vivo. Más que, antes que, creo yo, antes que ejercer un canto político, era por la necesidad de ejercer el oficio del canto, tener dónde cantar y dónde reunirse a escuchar el canto. Así que este Nano Acevedo es un músico muy súper prolífico, compositor, que también fue un gestor cultural importante. Y otro hito muy importante que abre las puertas del canto nuevo es algo también muy curioso que ocurrió por esos años, y que fue el boom andino. Un boom de la música andina no política que tuvo bastante llegada en televisión y en los medios de comunicación, justamente por su carácter apolítico. Que también obviamente sirvió para reivindicar los instrumentos andinos, por supuesto. Vamos aquí a poner, este boom andino tuvo su explosión en 1976 con esta canción. Lo voy a poner a sonar, después aparecerá la imagen. Con esta canción, el video es de 2 años después, pero el boom, el éxito de esta canción vino en 1976.
esta canción que fue el boom el hit máximo, el pic del boom andino, es una canción no andina, es un candombe descandombeificado, por así decirlo. Bien. ¿Ya? Es súper curioso, pero fue muy, muy popular. Después salieron otras versiones en cumbia, y una canción muy popular, muy, muy popular en el año 76. Bueno, empezaron a surgir otros grupos por aquellos años. Uno de los grupos importantes, a pesar de que tuvo corta vida y grabó solo un disco, fue este grupo que les voy a mostrar ahora, que es el grupo Aquelarre, en una actuación en televisión en 1978. Pupilas claras, entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secretos era para mí. Cuando altivo se marchó, entre sables de algo así, me nubló un presentimiento al verle partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad deslumbraba como el rayo de la libertad. Como el rayo de la libertad. Dicen que cuando el grupo Aquelarre cantaba esa parte, el rayo de la libertad, el público estallaba en una ovación, así, solo por la palabra libertad. En esta época, esto del año 78, el canto nuevo hacía mucho recuerdo de lo que había sido la nueva canción chilena. Por eso se cantaba mucho a Violeta Parra, y en este caso, esta canción que es de Patricio Mans. Ya, esto es una primera etapa del canto nuevo en que todavía hay este intento de mantener la nueva canción chilena y sus grandes autores, sobre todo como Violeta Parra y Patricio Mans, El cautivo de Tiltil. Curiosamente también esto todavía podía salir en televisión. Ahora les quiero hacer escuchar estas ganas de mantener vivo el cancionero de la nueva canción chilena y también del nuevo cancionero latinoamericano. No solamente hacía uso de las quenas y el cuatro venezolano y los instrumentos andinos. Ya les voy a hacer escuchar otra grabación del año 1978 del grupo Cámara con Osvaldo Díaz, donde ellos hacen, es otra canción clásica de Patricio Mans, donde ellos hacen uso de otro lenguaje musical. Aves de cordillera, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero
Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos umbrereros, pipadreando su vida por entre piedras y cerros. Súper interesante. Este es un álbum del sello Alerce también. Entonces aquí también aparece otra de las características del canto nuevo que tiene que ver con la fusión. Hay una apertura ahora hacia los estilos musicales. Y este ejemplo siempre me ha parecido súper interesante. Otra de las complicaciones que tiene el canto nuevo tiene que ver con una suerte de canonización. Me refiero a, por ejemplo, yo partí hablando de la Santísima Trinidad, entre comillas, del canto nuevo, lo cual es una expresión de canonización extrema. Es decir, quienes pertenecen al canto nuevo y quienes no pertenecen y entran dentro de un canon. Hay ciertos personajes, no personajes, sino hay ciertos artistas que estaban como en el límite, en las afueras o en la periferia del canto nuevo, que son bastante difíciles de clasificar, pero que son de suma importancia por el interés de su aporte. Y uno de ellos es, sin duda, Florcita Motuda, que irrumpió el año 77 con su álbum y su participación en el Festival de Viña, no solo con una presentación visual muy desfachatada, muy lúdica, con un traje y una vestimenta absolutamente inusual y un estilo de canto inaudito, sino también irrumpe en sus discos, incluso en sus presentaciones en televisión. Yo me acuerdo que cantaba estas canciones con un tema también bien interesante, que es el erotismo. Vamos a escuchar una canción del primer álbum de Florcita Motuda de 1977 que tiene el sugerente título de Cueca Calientita. 1, 2, 3, 4. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Eres tan calientita para bailar, Mariana. Se agitan tus encantos al empezar, Mariana. Siento correr mis manos por tu cintura. Sientes arder el fuego de tu hermosura. Mueve tu piernecita sin enagua, Mariana. Ábreme tu boquita para besarte, Mariana. Siento correr mis manos por tu cintura. Sientes arder el fuego de tu hermosura. Vamos bailando la cueca de la cintura tomada. Vamos amando la tierra con la cara fascinada del calor de tu amor. Vamos saltando las rejas de los antiguos temores. Vamos haciendo canciones con el amor de los dos. Mariana, Mariana. Es muy interesante lo que hace Florcita Motuda con el uso del folclore, la instrumentación, las letras, su imagen visual, y yo especialmente en esta canción sentí que
Florcita Motúa se adelantó como en 30 años al boom de la música gitana. ¿Lo sintieron ustedes o no? Había algo como de Kusturica al principio. Era exactamente eso lo que te quería preguntar. Custurica. ¿Sí o no? ¿Cómo hacer eso? Sí. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo te imaginas que el weón pudo llegar a construir ese tipo de música con esas letras también en esos años, weón? Siendo que Chile era aún más una isla de lo que es hoy. Es una de las cosas muy interesantes de Florcita Motúa, que se tomó el escenario con absoluta libertad. Y claro, esto, mira, yo no sé responder a eso, ¿eh? Pero el caso de Florcita Motúa es de máximo interés por lo que él hizo, cómo se paró, cómo hizo uso de las músicas, de las letras, de los temas, y cómo además tuvo presencia en televisión. Lo cual, bueno, voy a hablar después del tema de la censura. Otro de los personajes periféricos, pero muy importantes, es Óscar Andrade. Porque Óscar Andrade, si bien cantaba también a veces en el Café del Cerro, y también lo entrevistaban en la bicicleta y todo, él tenía una postura bastante solitaria, por cuanto él dice en una entrevista que no le gustan las peñas, porque en las peñas todos va pura gente que piensa igual. Y él decía que, bueno, que la lucha había que darla en el medio adverso. Así que Óscar Andrade yo creo que es un personaje que tensiona el canto nuevo. Ciertamente el hecho de salir en televisión fue algo como mal mirado, porque había todo un circuito externo donde el canto nuevo se manifestaba. Había muchas actividades en las iglesias, parroquias, en las universidades, estaba la ACUL, festivales de cantar universitario, los cafés después de las peñas. Había todo un circuito y había bastante actividad. Y salir en televisión era en cierto modo parecer que se era condescendiente con el régimen, que se le era permitido aparecer en televisión. Óscar Andrade el año 81 ganó un programa de televisión con esta canción, que también fue un hit, que lo llevó, yo les voy a mostrar parte del videoclip, y lo llevó también a participar en el Festival de Viña. Pero lo curioso de Óscar Andrade lo vamos a comentar después. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. ¡Qué emoción! Atención. Por 1-0 se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía que eficaz, ejemplar. El desarrollo de una creciente economía era el lenguaje que utilizaba el régimen en sus noticieros. De eso se hablaba, eso era lo que así se expresaba, o se pretendía hacer creer que estaban las cosas en materia económica en Chile. Es muy interesante que Óscar Andrade haya dicho estas cosas con tal claridad en televisión, haya ganado un programa televisivo con esta canción y haya sido un hit y se haya cantado en el Festival de Viña.
A mí me parece muy curioso, y una de las cosas que yo no logré entender hasta ahora es cómo funcionaba la censura, cómo este tipo de textos podían pasar y otros no, etc. Y esto me lleva un poco también a algo que yo encontré en mis lecturas, que, por ejemplo, en este libro de Marisol García, cuando ella habla del canto nuevo, ella dice, el capítulo dedicado al canto nuevo se llama Canto Nuevo, decir sin decir. Es cierto que en la época del canto nuevo hubo mucho lenguaje metafórico que pretendía escapar de la censura. Se decían ciertamente en muchas canciones las cosas sin decirlas directamente, y hay muchos ejemplos. Hay una asociación constante entre la dictadura expresada como el invierno que ya va a pasar, o la noche, etc. Pero también hay muchos otros ejemplos de letras que son súper directas. De hecho, una de las canciones más importantes de esta Santísima Trinidad, donde está Chuenquinilo, una de sus canciones más importantes, que es El Viaje, dice algo muy parecido a lo que dice Óscar Andrade, cuando dice, para distraer la mente, que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista. Lo mismo que dice Óscar Andrade. Por 1-0 se ha vencido al alza del pan y otras. Hay canciones que han dicho las cosas muy directamente. Por lo tanto, me llamó mucho la atención esto de decir sin decir, y empecé a encontrar para atrás que esa frase se repetía mucho en la literatura. Hasta que llegué, no sé si fue la primera vez que se dijo, pero llegué a una entrevista que se le hace a Eduardo Carrasco en Europa, donde él dice que una de las características de este nuevo canto es que se ha encontrado un lenguaje en que ya las cosas se dicen sin decirlas directamente. Parece ser esa, en el año 1978, cuando se acuña esa frase, y una de las cosas que yo me pregunto ahora, y no tengo respuesta todavía, es que si acaso esta frase, en vez de algo que fue así en los hechos, en realidad podría ser un meme que se repite y se repite. A mí, voy a adelantar una de mis, no quiero decir conclusiones, pero una de mis opiniones personales es que una de las cosas que caracteriza al canto nuevo no es tanto este lenguaje metafórico. Para mí, una de las cosas que caracterizó al canto nuevo fue su diversidad musical y en formatos, más que el lenguaje metafórico, porque, insisto, hay canciones muy importantes que dijeron las cosas con suma claridad. Otra de las tensiones internas que tuvo el canto nuevo fue una cierta distinción justamente entre, por una parte, artistas que tenían una mayor preocupación por la canción de arte, por el desarrollo musical, artístico de los textos, por el refinamiento artístico, y otros cantautores, sobre todo, que optaban por un lenguaje directo, una música más sencilla, una guitarra sin tantas complicaciones, y también por llegar a públicos más populares, más de base. Cantaban en los sindicatos, cantaban en las ollas comunes, se movían en un circuito mucho más popular y despreciaban un poco a quienes cantaban en el Café del Cerro, por ejemplo. ¿Ya? Hay una cierta distinción que generó cierta tensión. Voy a mostrarles un video de uno de estos exponentes de este canto más directo y más sencillo, que era Raúl Acevedo, cantando en Valparaíso en 1983. Lo acompaña otro músico que no sé quién es,
y canta una canción bien curiosa que se llama Historia de Protestópolis. Recordemos que 1983 es el año en que se inician las protestas masivas en Chile. Y hay bastante humor en esta canción y vamos a poner este video de Raúl Acevedo. Esta historia que quiero contar es la historia de un país muy especial. Ser aquí, ser allá, se la vamos a contar. Cuando comenzaba el día, allí nadie madrugaba, nadie tenía trabajo, ya ni los gallos cantaban. Los titulares del diario se llenaban de tragedias, perdían los campeonatos de fútbol y de rayuela. Usted se preguntará qué cosas están pasando en este lindo país. Algún señor la está cagando. Y después, para rematarla, llegó un señor de Chicago con recetas y pomadas que no sirvieron de nada. Cuando esto no resultó, la gente muy indignada pidió alguna explicación, contestaron con patada. ¿Ya? Ahí hay otro tipo de canto más directo, más sencillo. Y voy a retomar ahora ese tema de esta distinción. Una de las patas por las cuales hubo una continuidad entre la nueva canción chilena y el canto nuevo fue ciertamente por sus artistas que siguieron activos, como en el caso de Nano Acevedo, que fundó la Peña Doña Javiera, que él se quedó en Chile con mucha actividad, y está el caso de Payo Grondona, que fue muy importante en la nueva canción chilena, se destacó por un estilo totalmente único, un cantar irónico, con un humor muy refinado, y un estilo musical alejado del folclore campesino o andino. Payo Grondona se fue al exilio y volvió a Chile 10 años después, en 1983, y se integró al canto nuevo. ¿Ya? Y cuando Payo Grondona se integró al canto nuevo, estando en Chile, bueno, les voy a mostrar, este ya es el último ejemplo que les voy a mostrar, es muy cortito de Payo Grondona, bueno, después lo comentamos. La circunvalación, Américo Vespucio, tienes barrios limpios, tienes barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación es democratizante, al norte los pirulos, al poniente los picantes. La circunvalación, obra de ingeniería, al oriente negociados, al poniente cesantía. La circunvalación es tan educativa, de la escuela militar al pupitre de dormida. Ahí teníamos a Payo Grondona. Aparece aquí un tema bien interesante que tiene que ver con la ciudad. Aparece ahora en el canto nuevo la ciudad con todas sus contradicciones. No ya la ciudad de la nueva canción chilena, donde valía la pena tomarse un terreno, donde valía la pena dejar el campo para venirse a la ciudad en busca de un futuro que iba a ser mejor, sino que ahora aparece la ciudad como es, con todas sus contradicciones y con todos sus vicios. Hay hartas canciones, bueno, emblemática la canción también de A mi ciudad, de Santiago del Nuevo Extremo. La canción, bueno, aparece, por mencionar a Hugo Moraga,
Hay una canción donde aparece una prostituta caminando por las calles de la calle San Diego. En fin, hay otra ciudad ahora más cruda, digamos, en el canto nuevo. Y por cierto, no solamente Santiago, también Valparaíso aparecen canciones de Hugo Moraga, aparece Valparaíso en la hermosa canción de Dioscoro Rojas, que interpretó tan bellamente Catalina Rojas, Puerto Esperanza, un Valparaíso triste que también tiene que recuperar su alegría. Ya es otra la visión de la ciudad. Bueno, el caso de Payo Grondona es re interesante porque en alguna entrevista en otra revista, Payo Grondona dice, refiriéndose a un encuentro de canto nuevo que había ocurrido un poco antes, dice, bueno, quedó claro en el encuentro de canto nuevo que aquí, quienes están en la primera división, y esos son Santiago de Nuevo Extremo, Chuenquinilo, Hugo Moraga, nombra a varios, y después dice, y después están todos los demás. Lo cual yo lo leí y me parece muy de acuerdo con su humor. Hace una distinción entre una primera y una segunda división, pero resulta que hay otro cantautor bien importante que muy compañero de Raúl Acevedo, que veíamos cantar muy en la onda de él y cantaron juntos muchas veces, era, por aquí tengo la cita, Jorge Venegas. Jorge Venegas, ya finalizando la dictadura, produjo un cassette bien interesante que se llamaba El Camotazo, que tenía un canto político súper directo. Y Jorge Venegas escribió un libro donde cuenta sus cosas, y me voy a permitir leer un extracto de... Él cuenta que en el Café del Cerro se reunían muchos cantores a discutir y sobre lo que debía ser el canto en esos años, y dice que entre los que estaban ahí sentados en esa reunión estaba Payo Grondona. Pidió la palabra Payo Grondona y dice Venegas, todos lo escuchamos atentamente, ya que él era un folclorista, no era tan folclorista en realidad, que pertenecía a la nueva canción chilena, había participado notablemente durante el gobierno de la Unidad Popular y era un cantor que venía llegando hacía muy poco del exilio. Nos miró y nos dijo, aquí en esta mesa estamos reunidos dos tipos de artistas, los de primera división, que somos los que cantamos en los grandes escenarios, y los de segunda división, que son ustedes, los que cantan en las poblaciones y en los sindicatos. Continúo con la cita. Después de esa intervención se acaloraron los ánimos, ya que parecía inconcebible lo que había expuesto. ¿Cómo era posible que un cantor popular de su prestigio pudiera expresar tamaña patraña? Aquella conversación subió tanto de tono que no se podía escuchar nítidamente lo que exponían unos y otros. Solo recuerdo que en un rincón de aquella mesa se encontraba Joan Jara, viuda de Víctor, que movía su cabeza sin poder comprender lo que allí sucedía, murmurando, pero si Víctor cantaba en las poblaciones y en los sindicatos también. Entonces, esto es bien sabrosa esta anécdota, porque también habla de un punto de tensión interna entre esta supuesta primera y segunda división, y esta distinción que se hacía entre ciertos cantantes y el estilo de canto y sus respectivos circuitos. Con respecto a la tensión con exponentes de la nueva canción en el exilio, también hay una cita bien interesante, porque probablemente había desconocimiento de parte de la gente que estaba en el exilio de lo que se estaba haciendo acá. Bueno, leo solo un par de citas que dice, por ejemplo, Patricio Mans
dice en una entrevista, año 83, el canto nuevo es limitado todavía. Los que quedamos vivos de la nueva canción chilena no lo somos más. En Chile trabajábamos con los mejores músicos y cantores del país. Aquí trabajamos con los mejores músicos y cantores del mundo. Eso hace una diferencia. Hay una cierta arrogancia ahí en Patricio Mans. Y hay una cita muy interesante también que dice Nelson Chuenque. Dice, Isabel Parra dijo que lo único válido era el Mans, Patricio Mans, y se sentía más cerca de Miguel Piñera que de nosotros. No entendían lo que estábamos haciendo, lo que estábamos diciendo. Quizás lo encontrarían muy inocente, muy lírico, vuelta al tema de la lírica, o con mucha metáfora. Afuera ellos hablaban de la libertad para Chile y nosotros aquí, que venga el sol a buscarnos. Hay una relación bastante tensionada entre la nueva canción en el exilio y el canto nuevo. Y bueno, hay mucho que decir, probablemente, o sea, con seguridad quedaron muchos ejemplos fuera de cosas, de artistas muy interesantes. Yo escogí estos porque se podían ver, me interesaba mucho mostrarles el aspecto visual de lo que ocurría en aquella época y ejemplificar ciertos puntos de tensión que quería yo mencionar. No me quiero extender más, hay mucho que decir. Para mí este es un tema fascinante porque tiene muchas aristas, muchas aristas, que yo para las cuales no tengo respuesta. La opinión que les quería dar al final era, ya se las dije, no creo que esto de decir sin decir sea la gran característica. Me parece un poco peligroso usar estos títulos que tienen tanto peso al definir un movimiento o un supuesto movimiento. Creo que es la diversidad lo que caracterizó al canto nuevo. Y el otro comentario que quería hacerles es que, claro, cuando yo empecé como a investigar, si se quiere, o a leer sobre el canto nuevo, tenía conflictos con esto del canon, del canto nuevo. Quiénes pertenecen, quiénes no pertenecen, están los que están a medio camino, en la periferia. Me costaba definir, y todavía me cuesta. Entonces, mi comentario final es que cuando uno deja de usar esta etiqueta que dice canto nuevo, cuando uno se libera de ella, se despoja de esta etiqueta, puede ver un espectro más amplio de expresiones musicales que ocurrían en dictadura. Y eso es mucho más rico. Y aquí podemos meter a Óscar Andrade, podemos meter incluso hasta Fernando Viergo, Florcita Motuda, por supuesto, Gatti y tantos otros y tantas expresiones que ocurrían muy interesantes. Entonces ya nos deshacemos de este peso de la etiqueta, de esta urgencia por saber si pertenecen o no pertenecen, y se nos abre el espectro. Yo creo que esa es mi lo que me liberó a mí ahora al final es dejar de pensar en términos de canto nuevo y pensar más en términos de canto en dictadura, y ahí hay un montón, se abre el abanico de posibilidades muy interesantes. Así que nada, pues yo dejo ahora en manos de Vicente que conduzca aquí si hay opiniones. Yo no sé si llegó Hugo Moraga por ahí, estará, que le podamos preguntar algo, o alguna otra persona, porque no he visto a todos. Así que no sé, Vicente, te paso el mando. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación que yo creo que nos fascinó a todos. Yo estoy completamente agradecido, sí, evidentemente si ahí todos pueden mandarle sus aplausos, igual si es que sacamos todos los micrófonos, va a quedar la embarrada con el ancho de banda. Y
si hay un Rodrigo ahí que está, que no sé si es Rodrigo Torres, también si es Rodrigo Torres, también yo le pediría que nos comentara algo, porque estuvo muy presente también en el equipo del Centro de Investigaciones Seneca, que le siguieron el pulso al canto nuevo en el momento, en aquellos años, y fue muy importante lo que hizo Seneca en aquellos años. Así que, señora Catalina, Rodrigo Torres, si eres tú, cuéntenos algo. Compártanos algo de aquella época. Rodrigo Torres tiene ahora sí su micrófono habilitado por si quisiera compartir. Era Rodrigo Torres. Rodrigo, qué bueno verte, gracias. Hola. Hola, hola. Estoy aquí, a mi espalda está el Cerro San Cristóbal. No sé mucho, Rodrigo, qué decir del canto nuevo a estas alturas nada, valoro mucho tu intento de volver sobre estos temas, poner perspectiva después de tantas décadas. Y tal vez lo singular del asunto, que a mí me parece que son los contextos de sentido de estas acciones que hacen artistas, que estamos viviendo un momento como de una crisis, como una torta de 1000 hojas de crisis. La pandemia se suma a una crisis social, económica y etcétera. Y el canto nuevo surge como etiqueta, la verdad, ¿no? De algo mucho más complejo, que es una gran crisis de la sociedad chilena. Y pienso que es interesante hacer la tensión de estos dos momentos, porque de alguna manera lo que acá, al menos en Santiago, hemos estado viviendo los últimos 7 meses es una situación en la que emerge con mucha fuerza la memoria musical, la memoria en las comunidades, de un imaginario que está asociado a cantos. Y surgen entonces, en esa perspectiva, el sentido que esas músicas alguna vez tuvieron, pero que son recreados, digamos, en contextos de crisis. Entonces, si algo define el canto nuevo, tú hablas de la diversidad, me parece que eso es muy claro. O sea, es muy difícil darle una nomenclatura común musical al canto nuevo, sino más bien el contexto donde emerge el que hace la comunidad de sentido de esa cofradía de músicos y músicas. Y la cuestión de género es una cuestión importante a poner en perspectiva histórica, ¿no? Siempre aparece más bien un canto de hombres, ¿no? Sobre todo. Y visto así, a mí me parece que hay como una tradición entonces que se va recreando de tiempo en tiempo, de cómo el canto cumple una función en el darle perspectiva de imaginario más amplio, colectivo, a las comunidades que se movilizan. A mí también me hubiera gustado mucho escuchar a la Cata, que si está por ahí, la animo a que nos diga algo, porque la idea de movimiento también es una cuestión que es difícil de ver. O sea, más que un movimiento musical, era un movimiento social, del cual los cantores hacían parte. Y entonces se construye una suerte como de perspectiva histórica, de la representación de estos colectivos de artistas como movimiento es un poco compleja. Entonces creo que uno más bien ahí como que se enreda. Yo aprecio mucho que tú hayas puesto como esa variedad instalada, digamos, como porque tiene como realmente como referentes musicales muy distintos. Hoy día mismo, el caso de Flor Motúa, ¿no? Raúl Alarcón, fuimos compañeros de estudio ahí en la Escuela de Música de la Universidad de Chile. Flor Motúa es diputado del Congreso Nacional y era declaradamente, digamos,
criticado, digamos, por la no idoneidad de que un músico pudiera ser diputado. Y sobre todo un músico como Florcita Motúa, porque ese es su apelativo. De hecho, se cambió el nombre en el carnet. Por toda esa imagen que estaba construida en torno a un ser estrafalario, que el espacio mediático le bajó el perfil al planteamiento de Raúl Alarcón, entendiendo lo que era una especie más bien de payaso que alguien que estaba instalando una perspectiva, una propuesta, que yo la considero de la más alta realmente importancia en esa época, y que ha logrado sobrevivir hasta ahora. Flor Motúa en el año 77 logró instalar en el lugar más mediático de la sociedad chilena, que era la televisión, en el momento del Festival de Viña, la imagen de un extraterrestre que miraba desde otro lugar que no era el cotidiano a esa sociedad que está fuertemente controlada por una dictadura militar o cívico-militar. Esas estrategias de burlar la censura son las grandes cuestiones que hicieron los cantores, los músicos en esa época. Y eso son cuestiones que hay que trabajar, ¿no? Los artistas no solamente son artistas en cuanto que producen obras, sino también la cuestión es cómo la instalan. Y los modos en que estos músicos de los años 70 y 80 hicieron eso me parece notable, ¿no? Como el caso de Flor Motúa y tantos otros. Bueno, paro aquí nomás, pero yo no estoy diciendo a lo mejor puras tonteras acá. Me parece importante que se recuerde esos momentos justo ahora que estamos en un momento de crisis y donde la música nuevamente adquiere una tremenda presencia en el imaginario afectivo, emocional, y la necesidad de ser colectivo muchas veces aparece establecido desde este espacio común que es el cantar juntos, como se ha visto en estos meses acá en Santiago al menos. Muy feliz de ver tantas caras aquí al frente, y un gran abrazo, Rodrigo. Igual para ti, gracias. Tocayo. Yo creo que podemos empezar a compartir sin tapujos nuestras propias opiniones, cosas que a alguien le haya quedado en el tintero que le quieran preguntar a Rodrigo Invernizzi, o al otro Rodrigo, o lo que les vayan haciendo. Así que dejo abierto el micrófono, de nuevo agradeciendo obviamente la magnífica presentación que acabamos de ver. Bueno, yo soy Felipe, no sé si me escucháis todos. Sí, hola Felipe. Una cosa que, bueno, mi investigación de verdad sobre Brasil y la canción brasileña en la televisión, mientras nuestra dictadura, la última, quizás tenga una, yo qué sé, bueno. Y entonces así se quedó una cosa sin sabermos qué ha pasado, por ejemplo, y yo no sé, yo no puedo hablar por Chile, por sus especificidades y por qué ha pasado. Y entonces son dictaduras muy distintas, pero mi investigación se pasa, por ejemplo, las canciones de protestas en la televisión, que es un espacio. Y bueno, me parece que la televisión es un espacio donde se ponen las tensiones y las negociaciones sociales, ¿no? Así que al mismo tiempo que los cantores y los artistas la utilizan, es posible decir que también la dictadura la utiliza muchas veces, y que hay este juego de estrategias de hablar sin hablar y de hacer, o sea, que en Brasil utilizamos mucho la canción de la fresta, una cosa que camina como un drible de jugador, está allí de verdad sin ser tocado, pero al mismo tiempo allí es que no es un espacio solo de los artistas, sino un espacio que también es corporativo, de la empresarial, y también un espacio utilizado muy rigurosamente por los dictadores. Incluso Carlos Saura y Franco, por ejemplo, que tienen sus tensiones en este tipo de cosas con el cine, por ejemplo. Es posible ver esto en el cine, en la canción. Y entonces me parece que algunas cosas son permitidas también para amenizar las tensiones sociales. Es una estrategia de los cantantes, es posible que sea una estrategia
también de los censores muchas veces. O sea, esto que pasa no está mal. O sea, que habla una palabrota, que habla una palabra... Vale, vale, esto es posible porque ahora, o sea, de acuerdo con cómo están las tensiones sociales, cosas son más permitidas o más... O sea, eso ¿qué quiero decir? Es que no es solo una estrategia de los artistas, es una estrategia como un todo. O sea, y que cuando una cosa se queda en la televisión, nos preguntan, ¿pero cómo eso es posible en plena dictadura y todo? Es que también hay estrategia de todos los lados, ¿no? Esto miro, por ejemplo, en la televisión brasileña, los cantantes brasileños, los artistas brasileños, el cine y la censura, y muchas veces es que, bueno, son censores que son militares, que no tienen mucha sensibilidad, no es aquella sensibilidad, y que necesita hacer mucha metáfora para que a veces dejen pasar, sin saber qué está pasando, ¿no? Esto ha pasado mucho también en Brasil, así que no quiero traer una respuesta ni decir que conozco la realidad de la televisión brasileña y la televisión chilena. Esto es probable que sea muy distinto, ¿no? Ya tenemos muchos canales, una industria muy grande de televisión en los 60. Y también es importante, solo para encerrar así, para cerrar, que mucha cosa también es permitida porque la televisión no es un medio muy masificado en esta época. O sea, son una cosa que las clases medianas y la gente que tiene más plata, por ejemplo, tenía acceso. O sea, que se pasen cosas allí, que es grave, pero vamos a ver, vamos a utilizar esto también. Todos la utilizan. Y creo que también una parte muy pequeña de la respuesta que podemos encontrar de por qué miramos cosas tan sorprendentes en el cine, en la televisión, en la canción y todo esto. Es esto. Muchas gracias, Felipe. Gracias. ¿Puedo decir algo, si se puede? Por supuesto, por supuesto. Bueno, primero que nada, saludos y gracias a Rodrigo por la excelente charla, ha estado muy entretenida. Excelente ver los videos, me trajo muchos recuerdos. He anotado unas cositas barroco, andino, me encantó el grupo. Y en televisión, jamás lo había visto. Yo llevo 25 años viviendo aquí en Suecia y yo soy de la época que en la universidad empecé a conocer este tipo de música, o sea, los mejores artistas, muchos, cuando éramos pequeños en televisión uno veía a Florecita Motuda y a otros artistas, pero realmente las canciones y los grupos como más potentes, más fuertes, yo no tenía mucho conocimiento. Aquí en Suecia empecé a conocer. Aquí en Suecia yo descubrí a Víctor Jara, por ejemplo. Cuando yo vivía en Chile no era mucho. Aquí en Suecia yo he hecho algunas cosas musicales y he tenido la suerte de conocer y que me haya ayudado de una manera muy cordial Julio Neumhauser. Que cuando yo voy a Chile, cuando yo converso con amigos y digo el nombre Julio Neumhauser, como que nadie lo conoce. Y ese es del grupo Quilapayún que tú nombraste al comienzo. Vive aquí al sur de Suecia. Hicimos cosas pequeñitas, pero me ayudó un poco, con textos. Y en ese tiempo era algo como que no veíamos mucho de este canto nuevo que es tan maravilloso. Y me gustaría preguntarte a ti, Rodrigo, o quizás a alguien de ahí, ¿existe eso ahora aquí desde Suecia y por la televisión que yo tengo, canal chileno, Televisión Nacional de Chile? Nada, nunca he visto a alguien con una guitarra cantando. ¿Existen cantantes de ese tipo de la canción nueva en estos momentos, en el año 2020? Quizás alguno de ustedes está haciendo algo, hay en YouTube, no sé, es mi pregunta. Y muchas felicidades y saludos para todos. Mira, no sé si la respuesta clara a la pregunta, pero sí lo que hay es un circuito universitario que yo me atrevería a decir que no ha terminado. Y que ojalá alguno de los exponentes que veo aquí, no sé, Rodrigo, Ela, Lautaro, pudieran comentar en algún momento. O sea, tenemos una Elizabeth Morris y finalmente eso es una consecuencia finalmente que es sumatoria finalmente y es casi como una avalancha y eso justamente también va a tener otras consecuencias
en el futuro con grupos como Cántaro o Trompo, y bueno, y no sé qué ocurrirá en los otros circuitos, pero si pudieran aportar más hacia atrás, sería súper ventajoso. Lautaro, te invito, o Ela, o quien se anime ¿cómo se llama? A sumar un poquito de relato. Yo agregaría a Carlos que justamente está levantando la mano y retámala a ver qué. Sí. Sí, mira, bueno, felicitarte, Rodrigo, por tu exposición. Siempre, digamos, las veces que he escuchado, que no han sido muchas, pero hemos conversado harto el tema, sí, sí, muy aportativo. Mira, con respecto a lo que se acaba de plantear, yo creo que aquí voy a hacer un parangón con lo que pasa con las leyes de la física. Nada se pierde, todo se transforma. Y me da la impresión que lo que ocurre con el Canto Nuevo, tú en alguna medida también lo planteaste. Esto tiene un referente que es la nueva canción chilena. Y hay un proceso de transformación. Y lo que está planteando ahora Daniel también, o sea, lo que hace Taniña Morris y Magdalena Matei también, Francesca Ancarola, también recogen eso. O sea, hay como un hilo conductor, tal vez, que uno lo puede tomar, digamos, desde la actualidad e ir para atrás. Y lo más probable es que lleguemos a Violeta Parra. Yo creo que ahí está el germen de todo esto. Ahora, otro detalle también, que desde mi perspectiva, digamos, creo que el Canto Nuevo fue sí es que fue movimiento, pero fue una cosa que se dio más bien en un ámbito bastante elitista. Creo que fue una cuestión netamente universitaria y que no pegó en el pueblo, digamos, para nada. O sea, y otro detalle, que también hubo un Canto Nuevo en provincia, hoy de eso no hay noticias. De hecho, bueno, yo vengo de Talca, y en ese tiempo habíamos un grupo universitario, para variar, que en alguna medida reproducíamos lo que por cassette nos llegaba, a veces mal grabado, otras veces bien, las cosas de acá de la capital. Y también como estímulo de eso surgían compositores también locales y que hacían canciones bastante interesantes también. A propósito de la canción de Juan González, yo recuerdo haber escuchado por lo menos unas 3 o 4 en esa época, antes que saliera Juan González. Ya se cantaba en provincia cosas similares. Había en el ambiente, digamos, universitario, un sentir, digamos, común. Y el espacio, digamos, que se generaba era un poco en las peñas, no tanto, habían pocas peñas, pero ahí cumplió un rol importante, por lo menos en la ciudad de Talca, no sé cómo se llama eso, una rama, no sé cómo decirlo, de la Iglesia Católica, que organizaba los encuentros poéticos musicales, que era el espacio donde se podía hacer poesía, teatro también, y obviamente la música. Se cantaba Silvio Rodríguez, entre otros, que también era un referente potente, y con algunas cosas que llegaban, como les digo, por algunas producciones del sello Alerce y la revista La Bicicleta, que llegaba con mucha dificultad, porque había un freno de ciertas publicaciones en Curicó. Por ejemplo, tengo entendido que Revista Causa, Análisis y obviamente La Bicicleta las paraban en Curicó, y muy pocos ejemplares llegaban de Curicó al sur. Y creo que es un ejemplo notable Choenquinilo, porque ellos parten de la Universidad Austral de Valdivia. Y me llama la atención que, por lo menos yo de Concepción, no sé quién, si es que hubo algún representante del Canto Nuevo ahí. No sé si tú tienes alguna referencia.
pero Concepción siempre también fue y ha sido y sigue siendo un referente cultural musical importante. Pero no sé qué pasó con el canto nuevo. Pero yo diría que la excepción fue Chuanquenilo. Pero Curicó también tengo entendido que tuvo mucho, hay un grupo de música andina que hasta ahora sigue tocando, digamos, ya los tatitas, Huracos, el grupo Huracos. Y yo creo que esa es una cosa pendiente, digamos, de la investigación, de qué pasó con provincia, porque si bien es cierto Santiago, Chile, hay algo que también lo sostiene. Y ese sustento, digamos, es la provincia, que como tal siempre mirando hacia la capital. Eso. Oye, yo me quiero agarrar de lo que acaba de decir Carlos. Como Carlos viene de Talca, quiero interpelar a un amigo ahí que lo veo que es talquino, y quiero decir algo. Yo al principio mostré la foto del cassette como un medio tecnológico importante para la difusión y del cual nos valimos para conocer la música. Y otro canal re interesante es la transcripción. No la transcripción entendida como una música que se escribe en un papel. Me refiero a la transcripción que uno hacía cuando decía, saqué esta canción, me la aprendí, y era capaz de tocarla, imitando algo. A lo mejor eso no quedaba, o quedaba escrito en acorde. A ese tipo de transcripción. Había una canción muy, muy importante y muy bonita que yo la conocí porque mi amigo talquino que está acá me la cantó. Me dijo, mira, escucha esta canción, me la tocó en guitarra. ¡Uy, qué linda la canción! Era la canción Siempre tú serás, de Daniel Campos. Y el original yo no lo vine a escuchar sino hasta muchos años después. Y pasaron muchos años para que yo viera quién era Daniel Campos, para conocer su cara. Y es un fenómeno re interesante porque, claro, para los jóvenes de ahora debe ser muy usual tener toda la información a la mano y buscar y encontrar quién es tal persona y cómo luce, que tiene. Pero en esos años, circulaba mucho esta canción, gustaba mucho, se cantaba mucho y nadie sabía, parece que estaba fuera de Chile, en España, quién era Daniel Campos. Daniel Campos había grabado su cassette en forma muy artesanal en el estudio de la radio de la Universidad Santa María. Un poco como había hecho Hugo Moraga con su primer cassette, grabado directo a cassette, así en una toma y listo. Y esas formas de circulación, sobre todo esa de aprender una canción y cantarla, sacar la canción y cantársela a otro. Así que Miguel Blazet, es un gusto verte. Si estás por ahí, yo te agradezco que me hayas mostrado esa canción. Y si tienes algo que contar sobre el canto nuevo en Talca, te agradecería que nos contaras algo. Bueno, mientras aparece Miguel o vuelve, no sé, opiniones, preguntas ahí. O ella. Saludos a todos desde Panamá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Veo a muchos amigos, aquí a Carlos Retamal, Emily, a Claudia, Daniel Fuensalida, disculpen, tengo que hacer esto. Y muchas otras personas con las cuales compartí alguna vez en la Facultad de Bellas Artes, donde conocí casualmente a Rodrigo. Bueno, después de finalizados mis estudios, yo regresé, digamos, a Panamá, pero ver en este tiempo, pasados ya tantos años de haber estado, digamos, en Chile, una perspectiva súper interesante. Yo estaba escuchando a Daniel, que fue en salida, quería que comentara algo sobre lo de Elizabeth Morris, los personajes, digamos, que de alguna forma en la época que, digamos, principios de los 90, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, digamos, nos educamos, digamos, en un círculo bastante cercano, gente que venía de afuera. Elizabeth, si no me equivoco, vivió en Alemania por muchos años y ella regresa a Chile y va a estudiar a la Facultad de Bellas Artes. Ella creo que estudió sonido, si no me equivoco. Yo estaba en esa época estudiando licenciatura en música, después me cambié a percusión. Y yo venía de Panamá,
Yo soy hija de una chilena y un panameño. Mis padres tuvieron que salir de Chile para el 73 por razones obvias. Entonces, para mí, conectarme con la realidad de Chile fue, yo creo que muy parecida a varios casos que nos metimos justo en el fin del periodo de Pinochet. Y lo que puedo decir es que realmente fue una experiencia importante tratar de recrear aquello que los que estuvimos, digamos, nos criamos afuera. Fuimos a aprender, fuimos a conocer nuestras raíces, ¿ya? Y creo que lo que se ha hecho en estos últimos años, Elizabeth Morris es un ejemplo, de la facultad también está Francesca Ancarola. Hay varios artistas súper importantes. Ahí tuve la posibilidad también de conocer a Ricardo Aguilera, que no sé si Ricardo estará, digamos, presente aquí. Y ingresar, digamos, al contexto en este caso de la Facultad de Bellas Artes era entrar en la historia musical y social de Chile. Eso es inevitable. Y también gracias a eso tuve la posibilidad en algún momento de conocer al mismísimo Hugo Moraga, ya, que no sé si logró ingresar siempre a la sala, ya. Y hasta el día de hoy para mí es un referente muy importante, musicalmente muy interesante. Ya dan ganas de, digamos, hacer su música, recrearla muchas veces. Lo que comentaba también Rodrigo Torres, que le mando un saludo, es este momento tan importante que estamos viviendo, digamos, esta crisis, ¿ya? Y justamente estos son los momentos en los cuales se genera mucho material creativo, hay mucho que decir, y seguramente el recrear estos momentos, la nueva canción chilena y otros referentes, digamos, musicales, es una tabla de salvación anímica, cultural, un punto de partida en un momento tan complejo. En este caso, bueno, les comento que me tocó salir del COVID, me tocó, digamos, entrar en las estadísticas, y por suerte no fue algo tan grave. Hoy estoy saliendo de la cuarentena como tal. Entonces, estamos viviendo un tiempo difícil, pero creo que estamos siendo llamados. Siento que al escuchar a Rodrigo hablar sobre estos temas, está tomando una batuta ya generacional, y lo veo con mucha claridad, y veo que si bien todos somos responsables de aportar algo, creo que llegó el momento. Voy a cortar allí la intervención, les mando muchos saludos y que les vaya súper. Besitos. Si no, puedo ir leyendo algunas de las cosas que se escribieron durante la presentación y quedaron en el chat. A ver. Cualquier persona que quiera conversar y compartir, está el micrófono abierto, así que me pueden ir interrumpiendo, pero Daniel Fuenzalida comentaba sobre el contrabajo que toca Jorge Campo, que decía que se parece mucho a uno de la Facultad de Artes de la Chile. Dice que estudió en compañía de alguna manera, y que compañía siempre ha sido un lugar emblemático de encuentro. Sí, no sería por las 4 cuerdas, ¿cierto? No sé si es precario nuestra situación en la universidad siempre. Pero una cosa interesante del video es que aparecen colaboradores. Yo no sé si es tan exacto, a ver si el ojo clínico no me falla, pero probablemente el que está tocando cello es Ángel Cárdenas. Y si es que hay un violín o viola que no alcancé a distinguir en la pasada, podría ser su gran compinche violista Claudio Morales, que tampoco, que a lo mejor si está Lautaro, pucha, lamentablemente no lo veo, podría rectificar eso. No sería nada extraño. Mal que mal, Claudio y Ángel en algún momento también colaboran con Antonio Restucci. Entonces,
habría que suponer que finalmente hay un circuito fuerte y que es interdisciplinario probablemente, que no se deja ver en esta imagen. También está el cuento de la danza, está el cuento del teatro también. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Carlos Retamal decía, yo me imagino que es cuando estabas hablando tú de los ideales, como prototipo o ideal humano deseable en oposición al modelo que imponía la dictadura en el neoliberalismo. Sí, eso es cuando aparece Eduardo Peralta cantando el Juan González, que era un poco eso, digamos, el reemplazo de, ¿cómo se llama?, sobrevalorar el modelo que instaló el gobierno de la Unidad Popular, derechamente, con la lucha obrera y la figura del obrero. Y acá, digamos, con Peralta planteando esto, el Juan González, ¿cuánto vale? Vale más que, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que fue eso, digamos, como contraponer un modelo humano, digamos, deseable. Que en ese tiempo la dictadura estaba de moda el tema del ejecutivo, el ser ejecutivo, eso era ya, pero y bueno, y cualquier hijo de vecino podría ser, era un ejecutivo. De hecho, por ejemplo, no era extraño y bastante común ver un ascensorista de terno y corbata. Eso era toda una novedad, ¿sabes? Porque las figuras, digamos, de ese tipo de pegas no era de terno y corbata. Era más bien de camisa remangada de blue jeans. Entonces, había todo un tema ahí de estereotipos que el neoliberalismo con la dictadura, digamos, iba imponiendo. Y Peralta trae esta canción que dice "Cuánto vale Juan González", y yo como reivindicando esta simpleza, por decirlo de alguna manera. A raíz de eso fue que puse ese comentario. Bueno, después tenemos algunos par de comentarios que hablan sobre lo del Florcita Motuda, lo declaran como genialidad. Estamos de acuerdo que hay ahí una parte genial lo que hace Florcita. Eso de todas maneras. Bueno, yo aprovecho justamente ahora que he visto que se están retirando poco a poco, progresivamente, algunos de los invitados que participaron, para que esto igual tenga, digamos, una repercusión en las personas que pudieron estar presentes, estos conversatorios, que es lo que yo comentaba al principio, y no sé si hay algunas personas de las que quedan conectadas que no estuvieron cuando yo expliqué eso, así que lo vuelvo a repetir cortito. Son conversatorios que se nos ocurrió con mi colega Pablo, que está ahí, que todavía no ha tenido la oportunidad de comentar nada, pero seguramente nos vaya a decir por lo menos un par de palabritas antes de retirarse. Es en razón de, bueno, la contingencia actual, el coronavirus, las diferentes etapas de confinamiento que han tenido distintos países del mundo, y nuestras ganas de querer compartir conocimientos, y hacerlo desde una plataforma como esta que nos ha permitido conectarnos de manera internacional, gratuita y sin esas cosas que imponen las instituciones académicas o universitarias de distinta índole, que de repente mantienen el conocimiento un poco atrapado, ¿no?, en esferas elitistas. Entonces esto es una cuestión por amor al arte, y se van a seguir haciendo. Entonces, con todo esto es un poco invitarlos a los que todavía quedan presentes, si es que tienen ganas de unirse a esta iniciativa y compartir algún conocimiento con el grupo de gente con el que lo estamos haciendo. Las puertas están 100% abiertas, el espacio está creciendo poco a poco, esta es la 6ª presentación que se ha hecho. Así que ahora les dejo intercambiar algunas últimas palabras, digamos unos 10 minutitos, y evidentemente les agradezco a todos por su presencia. Me parece genial que esto esté creciendo y bueno, evidentemente agradecerle a Rodrigo por su tiempo
y la pasión con la que él trabaja este tema, que me parece fascinante, así que muchas gracias a todos. Hoy yo quiero agregar algo. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí. No, pero yo me quiero ir más por el lado cebollero, ya que ya se fue más gente y todo. Nada, pues agradecerle a Rodrigo, decirle que estoy pero muy, muy contento de que hayas participado de esto. Estoy chocho, me encantó la presentación, realmente la disfruté mucho. Con Rodrigo ya nos conocemos hace como unos 5 o 6 años y hemos conversado varias veces de este tema y encuentro que ha avanzado pero notablemente, cada vez más complejo, más interesante, así que estoy realmente pero muy, muy contento y encontré muy, muy interesante. También emocionalmente me gustó mucho escuchar la música. Es un periodo que yo no viví, pero que es música que en muchos casos la escuché a través de mis padres, entonces como que me trajo hartos recuerdos, pero ya más posteriores, digamos. Y nada, entonces eso como emocionalmente, así que muy contento. También estoy impresionado de que eres el mayor rockstar que hemos tenido, porque todas las presentaciones que hacemos nosotros, no somos tantos, ¿verdad? Para que sepan, pero Rodrigo juntó un estadio prácticamente de gente. Así que nada, mejor aparte que ayuda a generar un cruce más intergeneracional. Así que también por reiterar un poco la invitación de Vicente a todos y cada uno de los que quieran plantear un tema, no solamente son temas de música, aparte, de hecho partimos con la música porque habemos varios que somos músicos, pero también hubieron presentaciones de biología, de matemáticas, que creo que se fue el Coque, pero antes estaba, que era el que estaba entusiasmado sobre el tema de Custurica. Así que ahí está abierto a muchos más temas. O sea, de hecho, a todos los temas. Cualquier tema es bienvenido. A todos los temas. Y aprovecho, así como para ocupar la palabra que ocupa Rodrigo, de interpelar a mi compañero, amigo aquí, que está Felipe Araujo, que es brasileño, vive en Berlín, historiador, y que ha investigado también sobre el tema de la música, y me pareció muy interesante cuando puso un poco el contrapunto sobre los espacios de poder, como la televisión, y las estrategias de negociación. ¿Qué otros temas? También el tema de la transcripción oral, que habló Rodrigo un poco, como esto de aprenderse la música en guitarra y contársela a otros. Son cosas que me parecieron que podrían ser fascinantes para seguir hablándolas, si es que alguien quiere tomar ese guante y hacerlo. Yo creo que, nada, pues, la pelota está ahí, y la invitación está para que sigamos con esto. Bueno, entonces, aquí también ya es hora de hacer otras cosas, porque como hemos dicho al principio, estamos en distintas partes del mundo. Yo estoy aquí en Quito, Ecuador, Pablo en Alemania, tenemos en Chile, tenemos varios países, varios lugares, varias ciudades, así que Panamá también. Así que bueno, ya con esto me despido de ustedes. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer poder tenerlos en esta presentación. Si quieres, muchas gracias. Te dejo muchas gracias a Rodrigo. todos. Gracias Rodrigo por la invitación. Y espero que nos volvamos a encontrar, porque es una historia larguísima esta y con mucho detalle, y que siempre hay que ir refutándola y argumentándola y vamos. Bienvenido sea. Un agrado verlos. Me despido. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Me despido. Yo encantado de verlos, de ver tantos amigos. Les agradezco mucho. Agradezco a quienes me invitaron. Mi gran amigo Pablo, Vicente, por su gestión, se pasaron. Y encantado de ver tantos amigos aquí presentes que se dieron tiempo para escuchar estas cosas. Muchas gracias a todos. Ha sido muy lindo este encuentro. Súper. Muy lindo. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido muy bueno también. Gracias a ti por tus aportes.